Pichkawata, Quichua runakunawan, Taki mashikunawan, Yanapashpami katinchi, El Tambo Estéreo, Bronce Altamanta, Wiñashpami katinchi. Amigas y amigos, tenemos ya las 7:20. El tiempo vuela y nosotros aquí estamos muy contentos. Estamos acompañando con buena música. Hemos presentado noticias, novedades y bueno, en esta ocasión vamos a compartir un momento de reflexión de nuestra vida, ¿no? Y ojalá que en esta ocasión podamos reflexionar lo que está pasando con nosotros les traigo sobre qué es la suerte. Muchos de nosotros hablamos de la suerte, ¿no? Nos dicen, usted tiene mala suerte o usted tiene buena suerte. Pero vamos a ver, ¿qué es la suerte para usted? ¿Qué es la suerte para el ser humano? Cuando hablamos de suerte, nos referimos a la existencia de una serie de hechos o situaciones, afortunadamente o desafortunadamente, que se dan debido a la casualidad, al azar o a causa que nosotros desconocemos y que están fuera de nuestro control. Existen situaciones a nivel existencial que solo pueden ser explicadas a través de la suerte, el destino, de la creencia en Dios. Situaciones de vida o muerte, o en donde la vida de una persona cambia totalmente y realmente no hay ninguna ley física, biológica, que explique dicha situación. Por ejemplo, el caso de algunas personas que se salvaron de morir en el ataque a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre. Personas que todos los días a la hora del ataque estaban presentes en algunos de los pisos en donde murió la gente ese día. Por algún motivo se les hizo tarde y no alcanzaron a llegar. Este tipo de situaciones solo pueden ser explicados de acuerdo a las creencias religiosas existentes o filosóficas de cada persona. Sin embargo, a nivel de la vida diaria es diferente, amigas y amigos. ¿Te has dado cuenta de que las personas que tienen buena suerte son positivas, alegres, activas y seguras de sí mismas? Y que las personas que mala suerte tienen son negativas, depresivas, constantemente están enojadas o de mal humor y son desconfiados. ¿Cree que es casualidad? ¿Piensas que son así como resultado de su suerte? No, es al revés. Su buena o mala suerte es el resultado de su forma de ser. Amigas y amigos, después de una gran cantidad de estudios se han demostrado que la buena o mala suerte que vivimos en nuestra vida diaria es el resultado de nuestra actitud ante la vida, nuestros pensamientos y nuestras conductas. El problema es que generalmente no estamos conscientes de dichos actos o de dichos pensamientos, por lo que seguimos repitiendo y seguimos culpando a la mala suerte. Ahora bien, vamos a ver la buena suerte. ¿Cuáles son los elementos que forman la buena suerte? Esfuerzo, constancia, credibilidad para buscar nuevos caminos e inventar formas diferentes, flexibilidad para corregir o cambiar todas las veces que sea necesario, apertura para ver nuevas posibilidades y diferentes opciones, una actitud relajada que nos permite percibir las oportunidades creativas para crear nuevas formas y distintos caminos que fomenten mayores oportunidades, esperanza para confiar en que los sueños pueden ser alcanzados, seguridad personal que nos permite seguir luchando a pesar de los obstáculos o de los errores, dejar llevar por la intuición, una actitud positiva que busca soluciones, no problemas. Ahora bien, vamos con la mala suerte. El problema de creer en la suerte es que cuando lo hacemos, depositamos todo el poder y la capacidad de logro
fuera de nosotros, poniéndonos en una situación de impotencia. Si me ve mal, es porque tengo mala suerte y yo no puedo hacer nada al respecto. Las personas que tienen este enfoque pesimista y autoderrotista no se esfuerzan por mejorar y solo se fijan en los aspectos negativos de cualquier situación y en los errores que cometen, en lo que confirman su creencia sobre la mala suerte. La mala suerte está relacionado con algunos hábitos que nos llevan a actuar de manera equivocada y por lo tanto a obtener resultados negativos. Esperar que las cosas sucedan en lugar de hacer que sucedan. Ser pesimistas. Culpar a los demás de nuestros errores. Con esa actitud no aprendemos de nuestros errores porque volvemos a cometer los mismos errores. Les damos a los demás el control total de lo que sucede, sintiéndonos impotentes, inseguros y dejando de actuar, fabricando excusas en lugar de enfocarnos en las soluciones. Perdemos el tiempo buscando excusas que justifiquen nuestros comportamientos y nos den permiso de seguir sin hacer nada al respecto. Actuar impulsivamente sin analizar las consecuencias. Ser exageradamente autocríticos. Esta actitud evita que actuemos por temor a equivocarnos. Ser muy tensos o preocupados. Las personas que se angustian o tensan con facilidad tienden a ser muy poco observadores y cuando lo son, solo se fijan en los aspectos que pueden ser negativos. ¿Qué tienes que hacer, amiga y amigo? No creer. Como hace poco que le decía, cuando ya pasa algún problema en el matrimonio, están creyendo en los brujos, en los curanderos, chamanes. Aprenda a pensar positivamente, amiga y amiga. No hay mala suerte ni buena suerte. Nuestro pensamiento determina nuestra conducta y nuestra realidad. Si piensas que te va a ir mal, te va a ir mal. Claro, te va a ir mal. Pero si piensas que te va a ir bien, te va a ir bien. Pero si estás convencido de que te va a ir bien, estás donde un paso muy importante para lograr el éxito en aquellos que deseas. Como un refrán del Teosmi chino dice: si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también tienes razón. Así que actúa. No te quedes solo en el deseo, los sueños o las metas. Aunque el pensamiento positivo es el primer paso, la acción es indispensable. Tienes que hacer, amiga y amigo. Reconoce tus errores. No para sentirte culpable, sino para aprender de ello. Todos nos trompezamos, pero si trompezamos con la misma piedra no es mala suerte, es inconsciencia o torpeza de nuestra parte. La buena suerte está formado por esfuerzos y constancia. Recuérdalo, no dejes las cosas para mañana, hazlo hoy, como siempre los digo, hazlo hoy lo que tienes que hacer. Las oportunidades pueden pasar delante de ti, pero no se van a quedarse estacionadas indefinidamente. Busca las oportunidades, aprovéchalas. No te quedas en la casa sentado. Pocas veces las oportunidades van a tocar tu puerta y a mantenerse allí hasta que estemos dispuestos a hacer algo al respecto. Necesitamos salir a buscar y cuando lo encontramos, luchar por ella. Porque hay mucha gente que dice: ay, yo tengo que curarme con el brujo para que llegue el trabajo. ¿Cómo va a llegar el trabajo si no buscas? Si estás esperando con el brujo ¿Cómo? Así que hoy eres una persona diferente con más experiencia y puedes desarrollar una nueva actitud. Por lo tanto, no tienes por qué repetir los errores del pasado, ni pasado. Si no quieres. Si crees en estos momentos tienes mala suerte, quizá es necesario hacer cambios importantes en la vida. Yo no soy como dicen por ahí, yo no soy predicador, yo no soy ningún evangelista, ningún católico, pero
a través de estas experiencias quiero compartir con ustedes, amigas y amigos. Hagamos la realidad que nos pasa en la vida. Hazlo, pero analiza las situaciones. Los resultados de la buena suerte no son inmediatos. Aprende a ser constante y a tener paciencia. Si no obtienes a corto plazo lo que deseas, no abandones. Date un tiempo lógico, razonable y adecuado. Aprende a ver las dificultades y los fracasos como reto que puedes vencer y que te va a ayudar a aprender nuevas cosas con las que en el futuro triunfarás y triunfarás. Solamente quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo es tu actitud actual ante estos problemas y dificultades? ¿Te consideras capaz de lograr tus metas? ¿Qué piensas de tu actitud en el pasado? ¿Qué puedes aprender de tus errores, amiga y amigo? ¿Y qué puedes aprender de tus fracasos? Solamente quiero eso preguntarte. Gracias por escuchar.